una visión, digamos, acerca de lo que estaban proponiendo en el campo del diseño, y por otro lado, una hipótesis que estoy planteando de por qué después del 68, sobre todo con los Juegos Olímpicos, el diseño pierde rumbo. Si bien una de las cosas interesantes respecto a el evento del 68, sí, claro, sí, si bien el 68 fue uno de los eventos que propone una gráfica muy amplia, hubo algunas otras cosas que lo hicieron diferente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y me permití poner un título general, lo poco silencioso del diseño en los Juegos Olímpicos de México 68, y el subtítulo, ¿por qué el diseño perdió el rumbo después de los Juegos Olímpicos? Antes que nada quisiera hacer varias aclaraciones que son pertinentes, sobre todo porque luego con los títulos se esperaría que se abordaran ciertas cosas y en esta ocasión pues no voy a poder abordar todo. Lo primero es que cuando se habla de México 68 en términos de los Olímpicos, se piensa que se va a abordar el tema social, el fenómeno del 68, que fue un fenómeno, como lo vamos a ver más adelante, muy explosivo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Sin embargo, eso amerita no una sesión especial, sino amerita un seminario completo. Por lo que entonces no voy a hablar directamente del evento, con gusto, si puedo comentar algo, si es que lo sé, pero voy a hablar más del diseño en los Juegos Olímpicos. La otra aclaración es la salida de video nos está presentando algunos cambios del color en la presentación. Entonces, no sé si pase lo mismo, creo que no pasa lo mismo a nivel de TV. Sin embargo, sí creo que es bueno aclarar esto porque el color está cambiando mucho y va a cambiar mucho la presentación. Las otras aclaraciones, que son las que estoy presentando aquí ya en la diapositiva, pues hoy lo que estoy presentando es un modelo teórico de análisis, sobre todo que digamos, se alinee con los objetivos del trabajo y la investigación a la que nos invitó Eduardo y Blanca de la Revolución Silenciosa. Y por otro lado, es un avance de trabajo, sí va a haber unas conclusiones, no necesariamente aquí en la presentación, pero estas conclusiones van a ser muy relacionadas y mucho más clarificadas en el escrito que posteriormente se va a hacer. ¿Qué más se puede decir del caso de México 68 a nivel de los Juegos Olímpicos? Es muy complejo cuando es un evento tan cubierto y que ha sido abordado desde diferentes perspectivas y de diferentes autores. Yo creo que una de las cosas en los análisis es una gran separación del acontecimiento social del momento y los diseños de la época. Hace un momento con la maestra Blanca platicábamos precisamente que los 60 y en especial el 68 había sido un auge impresionante en muchas cosas y en lo político, en lo social, en el diseño, en el cine, en muchas cosas más, fue una explosión muy amplia, muy diversa, muy interesante. Toffler diría que lo que es la diversidad, la innovación, ¿sí?, la ruptura, la aceleración, se cumpliría muy bien en esa época. De hecho, de esa época es el shock del futuro de Toffler. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que hay una ruptura de paradigmas, surgen nuevas propuestas y por eso es interesante analizarlas no de manera aislada, sino de manera integral. ¿Y cómo podemos sacarle más provecho a este evento? Bueno, pues algunas preguntas o hipótesis creo que son importantes. Y yo quisiera comentar directamente que hay una determinación muy fuerte de lo social, tanto en los escenarios nacionales como internacionales, hacia lo que son las tendencias del diseño realizadas en esa época. Sin embargo, ahí la pregunta que cabe es si hay realmente un diseño nacional en las décadas posteriores. Y vamos a ver que hay muchas dudas, o por lo menos yo tengo muchas dudas que haya un diseño nacional. Sí fue un detonador muy importante para la vida
del momento en el año 68. O sea, a esa edad, afortunadamente, con mi hermano tuve oportunidad de vivir algunos eventos, algunas actividades, y bueno, sí fue un cambio muy fuerte, pero estos cambios posteriormente no se dieron o no se continuaron. Y pues hay una baja influencia de estos eventos, como comento en el último guión, en los años siguientes. Y pues quizás, probablemente, porque hay un quiebre muy fuerte en el proyecto social que hubo en ese año, en esa década. La presentación que voy a hacer es una presentación que mis compañeros del área de análisis y prospectiva ya vieron algunas cosas. Voy a hablar un poco de la teoría base. Ahí voy a hablar de tres cosas importantes. Por un lado, voy a hablar de lo que yo considero que debe ser el análisis histórico de lo que sería el campo del diseño. También voy a hablar, y ahí tomo dos autores, y también voy a hablar un poco del deporte, o sea, lo que significa el deporte. No voy a hacer tratados amplios sobre esto, porque el objetivo no es eso. Sin embargo, sí quiero compartirlos para que se vea desde qué perspectiva lo estoy viendo. Posteriormente voy a hablar acerca de los antecedentes que hay a los Juegos Olímpicos, voy a hablar del Mundial de Fútbol del 70, y voy a hablar también, aunque muy poco, porque realmente no hay un aporte muy importante, de los Juegos Panamericanos del año 75. Son los tres eventos deportivos que aparecen significativamente en estas 2 décadas, y a partir de eso ya haré algunas conexiones verticales y horizontales que nos permitan por lo menos dejar algunas preguntas sobre la mesa y que posteriormente vamos a trabajar. Acerca de la teoría histórica, sobre la teoría de historia o de análisis histórico, hay muchas propuestas. En el caso del diseño, la cosa ha sido un poco compleja y yo diría limitada. La historia del diseño, por lo general, no se puede decir que toda, pero por lo general, se ha escrito desde 2 grandes ejes, desde los estilos y los personajes. O sea, si ustedes abren un libro de Taschen, un libro de estampitas, bueno, pues lo que están viendo, entre otras cosas, son elementos que nos están permitiendo ver qué sucedió, pero el análisis en paralelo de lo que estaba sucediendo, el análisis de la vida cotidiana, en fin, lo que está planteando el proyecto de la Revolución Silenciosa, pues no es abordado. El trabajo que se sugiere habla de una nueva historia. Yo creo que tenemos que estar estableciendo una nueva historia, aquella historia donde se recoja la cotidianidad y la complejidad, y que éstas sean el centro del análisis. Una nueva historia al estilo de Le Goff, un francés, y una historia a nivel de tiempos diferenciados de Braudel. Braudel, en su libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, hace una, no crónica, porque sería minimizar la propuesta de Braudel, sino hace toda una reflexión y un análisis de lo que estaba pasando en esa cotidianidad, y a partir de ahí va construyendo las categorías, y eso para el diseño es muy bueno. Si nosotros descontextualizamos el diseño y lo vemos como un objeto aislado, pues pierde mucho del sentido que está pasando. Un cartel que puede ser estructurado desde el punto de vista de diseño muy bien, a lo mejor no tuvo un resultado como tal a la hora de presentar. Muchos de los trabajos, en concreto el trabajo de Laura que veremos a las 12, pues es un trabajo que está haciendo un paralelismo de lo que estaba sucediendo en esa vida cotidiana, y es cuando entonces el diseño adquiere sentido. En la teoría de tiempos diferenciados, el modelo explicativo innovador que están planteando, pues es un estudio de la política, de la economía, de la cultura del fines del siglo XVI. En este libro, Braudel lo que está haciendo, en un segundo plano, es ver qué está pasando con todas esas sociedades y de qué manera todo esto va impactando en diferentes momentos. Él tiene una visión en la corta duración, tiene una visión en esa mediana duración y una visión a la larga duración. Esto lo voy a retomar después para el análisis y hablo de esos 3 momentos. Y estas 3 duraciones, yo pongo la analogía o la metáfora del ADN.
son hélices que se van cruzando y que van dependiendo unas de otras y que están determinando hacia atrás y hacia adelante todo lo que está pasando. En el modelo de análisis histórico que estoy sugiriendo, por un lado está todo lo que son los antecedentes mundiales en el complejo social en plazos y en el complejo de los diseños. Pero también estoy tratando de ubicar el complejo social y ese complejo de los diseños a nivel internacional. Entonces, de esta manera podemos ubicar contextualizadamente lo que será propiamente el diseño. Pero por otro lado, ahí se van creciendo, digamos, algunas interrelaciones entre los antecedentes de los eventos al diseño, a los Juegos Olímpicos mismos y lo que surgiría posteriormente. Entonces, de esta manera, una matriz muy compleja, pero que tiene un ir y venir, por un lado, o sea, una, digamos, lógica longitudinal, vertical, y una lógica transversal. Estas dos lógicas es lo que está construyendo este tipo de eventos y en particular el evento de lo que estamos presentando ahora. Por otro lado, Le Goff nos habla de una nueva historia. En sus escritos combina historia, antropología, sociología, con la historia de la cultura, con la historia de los sistemas económicos. Esa es la historia que queremos narrar. Esa es la historia que yo trato de hacer. No hay mucho tiempo, esto se vuelve muy complejo, pero siempre hay que estar yendo y viniendo dentro de lo que serían todos estos elementos y complejos sociales. Por otro lado, el de Le Goff en una entrevista que le hacen dice algo muy interesante. Un buen historiador se parece al logro de la leyenda. Allí donde huele carne humana, sabe que está la presa. Y eso es lo que tiene uno que buscar a la hora de estar viendo la historia de eventos pasados en términos del diseño. Hoy podemos ver nuevamente los diseños de los eventos deportivos de la década de los 60 y 70 bajo una nueva óptica, bajo una que nos permita dar un nuevo sabor de boca. Por otro lado, vale la pena una pequeña reflexión acerca del deporte. No voy a entrar tampoco mucho a teoría del deporte, sobre todo porque los Juegos Olímpicos del 68 fueron un parteaguas. Es a nivel de la historia de todos los Juegos Olímpicos considerados el inicio de los Juegos Olímpicos modernos. ¿Y qué significa esto? Desde el punto de vista así muy pragmático y caricaturizado, si ustedes gustan, lo que significa es que los Juegos Olímpicos se convirtieron en un negocio y es un instrumento no solamente económico, sino también político. O sea, es la diferencia y por qué cambia mucho los Juegos Olímpicos del 68. El Mundial del 70 y los Panamericanos del 75 no tienen esa cualidad. El 75 es más un evento muy local, muy centrado en la cuestión del fútbol, pero no tuvo el impacto tan grande, salvo que vinieron los brasileños y las brasileñas también, y algunos otros de otra parte del mundo. Ahí hay un autor que en lo particular me gusta mucho, Norbert Elias, y junto con Dunning hacen un libro que se llama Deporte y Ocio en Proceso de la Civilización. El deporte, a fin de cuentas, no es otra cosa sino un producto del ocio. El deporte, después de instituida la jornada laboral, también se sugirió un tiempo para recuperar las condiciones físicas y mentales del trabajador. Al principio, quizás el deporte era muy funcional, de manera general. Funcional en el sentido de que, ok, yo hago deporte para estar sano, para estar fuerte, para estar inflado. Pero antes de los 60 nacía uno flacón y flacón se quedaba toda la vida. Hoy va uno al antro y parece que a todos los inflaron a la misma presión, ¿no? Todos fornidos, simpáticos, simpáticas, ¿cómo se dicen? Entonados sus músculos, etcétera, etcétera. En ese sentido las cosas han cambiado. Este tiempo es el ocio activo y con lo que nacieron otros conceptos tales como hobbies, la playa, centros comerciales, entretenimiento, entre otras cosas. Y durante este tiempo, los seres humanos lo aprovechan
para hacer de todo tipo de cosas. Por supuesto, su trabajo privado y la administración familiar, el descanso, la satisfacción de necesidades, ¿no? Algunos se ponen medios venenosos en ese momento, la sociabilidad, las actividades miméticas, el juego, etcétera, etcétera. Todo eso es el ocio, y el deporte entra así. Y el deporte, ¿por qué el deporte? Bueno, pues porque es producto de una vida menos preocupada para tener una calidad de vida de acuerdo a sus pretensiones. Los individuos han reprimido mayormente sus emociones. Algunas actividades de ocio se convierten en la posibilidad de proyectar y desahogar emociones. Ahora, esto tenemos que ubicarlo en el momento en que Norbert Elias hace esa reflexión. Hoy el deporte es otra cosa. Hoy el deporte incluso ya no es ni siquiera para un acondicionamiento físico. Y viene una parte muy importante. Todos los que ven el deporte lo ven desde diferentes perspectivas. Y aquí Paredes nos ilustra acerca de los diferentes tipos de usuarios que hay para el deporte. Tenemos el primero, el modelo ascético, el deporte de rendimiento. Bueno, ahí es donde parte de los olímpicos se ubica. Tener un nadador que va a ganar no sé cuántas medallas, un corredor que va a hacer quién sabe cuántos récords, etcétera, etcétera. Estos que siempre están en el top, ¿no? Si hay que subir al Himalaya sin oxígeno, bueno, pues yo subo el Himalaya sin oxígeno. Y siempre están con la adrenalina hasta arriba. Hay otros, los modelos hedonistas, en donde se ubica fundamentalmente el deporte que están haciendo mucha gente en la actualidad, que es el deporte extremo. Las nuevas tecnologías, las TIC, lo que está provocando es usuarios muy hedonistas, y por eso también buscan compensar sus emociones con deportes extremos. Y ahí hay toda una gama de deportes extremos, desde un buceo, bicicleta, patineta, etc. Hay otro tipo de usuario, ¿no?, deportista, que es el narcisista, el invisible o el visible. O sea, el visible que anda todo enjollado, ese sí anda a máxima presión y toda la cosa, y los que no son tan evidentes, pero que también están en ese mundo. Hay los que tienen un modelo etnomotriz. Aquí todos los juegos populares, los juegos de pelota, etcétera, están dentro de esa categoría. Los modelos místicos, concentración, relajación, hoy también en la actualidad son muy, muy importantes. Desde el clásico Nutrioli, que anda haciendo ejercicio a las 7 de la mañana en el canal 2, hasta Chun-Li, que anda por ahí cerca de la playa, digamos, haciendo relajación. Y por supuesto, el modelo Zen. Entonces, si nos fijamos, ¿qué es lo que sucede con los Juegos Olímpicos o con cualquier justa olímpica contemporánea? Pues que cubre diferentes perspectivas para los diferentes usuarios, pero sobre todo, hablando de deporte y aislándolo, pues son una justa para generar récords, para generar toda una serie de estándares deportivos y por supuesto para aplicar toda la tecnología que implican esos juegos. Resulta que muchos de los avances tecnológicos que hay en torno a los deportes están probados dentro de juegos como estos, de competencias de estos. Vamos a hablar un poco en lo social y en el diseño de algunos antecedentes de la época. A nivel de antecedentes políticos y económicos, ya se han dado muchos al inicio de las sesiones anteriores del seminario. El doctor Revueltas nos presentó un panorama muy importante, pero yo rescato algunos que vale la pena mencionar, sobre todo porque tienen relación con lo que estoy trabajando. Permanentemente el crecimiento económico del 6% anual en el PIB se triplica entre 39 y 60, eso es una cosa importante. El milagro mexicano de la economía nacional llega a su fin en 1974. Empieza a explicarse por qué en los 70 no hay tanto boom como hubo en lo que sería los Juegos Olímpicos.
Mientras que la economía se triplicó, la población se duplicó. En 40 teníamos 19 millones, en 60 ya eran 34 y en 48 millones eran para 1970. Durante las décadas de los 40 a los 60, México vivió como nunca, ¿sí?, ni siquiera en el porfiriato, cambios en su fisonomía. Hemos visto cambios en caminos, presas, hospitales, etcétera. La infraestructura también se modificó. Y bueno, vamos a empezar ahora sí a ver las estampitas. Una de las cosas importantes, ¿no?, que hay en términos, digamos, sociales, pues es la ropa, la vestimenta. Y la minifalda, por supuesto, es una ruptura muy importante. Que es una ruptura o es un medio para también protestar socialmente de una serie de elementos que había antes. El mismo uso de ropa interior, en el caso de las mujeres, sobre todo el brasier, es un elemento de protesta en contra de lo que estaba pasando en esa época. Hay que ubicarlo en términos de lo que está pasando. La tanga, a diferencia de una minifalda, que podría parecer que es lo mismo, pues realmente tuvo un significado diferente. En los 60, cuando surge este tipo de vestuario, es muy, muy diferente su significado, su parte simbólica, a lo que pasa con otros vestuarios en una época posterior. Una cosa también que hay importante en esa época, en la década de los 60, pues es la música y todo lo que implica, ¿no?, todo lo que implica alrededor de la música. Ya no es solamente la música como tal, sino cómo se presenta, cómo se vende, y después, ya más cercanos a los 80, sobre todo hacia finales de 1970, cómo es que se ve. La música, por ejemplo, cuando surge MTV y todos estos, ya no era una música que se escuchara, es una música que se veía. Y esta música cambió la forma de vender la música. Ahora había que vender el video. Hoy hay algunos, bueno, no ahorita, sino incluso de antes, hay algunos discos que traen incluso algunos videoclips, o lo que se le llamaba videoclips en esa época. Por supuesto, toda la carrera espacial, ¿no?, y la carrera contra el tiempo de la esa entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, y lo que era Estados Unidos. Por supuesto, esta Guerra Fría que se presenta ahí con Kennedy y con Nikita Khrushchev, y todo lo que vendría a ser el movimiento hippie, ¿no?, que a diferencia de algunos análisis superficiales que hace la gente sobre los hippies era una gente en Berkeley concretamente, muy culta, gente que tenía unos ideales y que tenía una propuesta, ¿sí? Y se pensaría en ese momento que los hippies eran aquellas gentes destrampadas y que, bueno, se fumaban hasta la alfombra, ¿no? Entonces, hubo cosas también importantes a nivel social en otras partes del mundo. Esa foto que ganó, si no mal recuerdo, el premio Pulitzer, y por cierto, sacaron a la persona, la chica que ahora ya es más adulta, que está desnuda en ese momento a nivel de niña. Todo lo que es la música y la gráfica para la música, Rolling Stone, Hendrix y Janis, y por supuesto el concepto de gusto. Si lo ve uno aislado, estos fenómenos dirá, bueno, pues sí, ok, hubo una ruptura, etcétera, pero no solamente era una ruptura en términos de la música como tal, sino eran propuestas diferentes. Si recuerdan la película de Naranja Mecánica de Kubrick, pues lo que estaba sucediendo en Naranja Mecánica no era solamente una propuesta diferente, atemporal, de lo que era la propuesta de Kubrick y la violencia, sino también venía una propuesta de música muy interesante. Gentes como Tomita en Japón había experimentado con música electrónica, y en el caso de América estaba Walter Carlos, que fue quien hizo toda la música de Beethoven, Bach, a nivel electrónico. Entonces, el cambio era fundamental. Tan fundamental fue que, bueno, Walter Carlos después decidió ya no ser Walter Carlos, sino ser Wendy Carlos, ¿sí? Y se cambió de sexo. No sé si todavía viva, estaba en Brasil hasta lo que yo recordaba. Y por supuesto toda la gráfica, ¿no? Toda la gráfica, que bueno, hay muchísimo,
yo creo que sería una irresponsabilidad hablar de toda la gráfica, y menos que no soy diseñador gráfico, pero toda la gráfica que hay en esa. Los colores, nuevamente, una disculpa, es la cañonera la que está mal. ¿Y qué pasa con términos de diseño? A nivel muy general, la cuestión del plástico empieza a tener un mayor auge. Habría que tener ahí un seguimiento, por ejemplo, de lo que hizo el Museo Vitra sobre sillas. Y hay que ver qué es lo que está pasando con el plástico en la década de los 50, pero ya más formalmente en los 60 y los 70. La cuestión de los colores saturados, que esto es muy interesante también. Todo lo que es formas relacionadas con los avances de aeronáutica y misiones aeroespaciales, utilización de manifestaciones del arte pop, arte op, revolución en los planteamientos, aerodinamismo tardío. Hay toda una serie de cosas que vamos viendo. Ahí está Andy Warhol con toda su propuesta, todo lo que son los nuevos conceptos de diseño en muchos sentidos, ¿no? La Vespa, que si bien no es exactamente cuando surge, pero sí tiene un auge muy importante, toda la cuestión de vehículos, ¿no? Estos vehículos escolares que aquí en México había un transporte que usaba mucho este tipo de vehículos, casi todos los usaban, pero me acuerdo mucho de los autobuses México-Pachuca, que eran precisamente unos autobuses de esta naturaleza que, bueno, tenían el mismo lema que los Flecha Roja, ¿no? Primero muertos que tarde. Y algunas otras propuestas más interesantes, toda la propuesta visual, ¿no? Que ahí salió horrible el color, pero bueno, toda la propuesta visual, en este caso de Vasarely, vale la pena. En México hay Vasarelis originales. En la iglesia de Bosques de las Lomas, esta que está en forma de A, tenemos ahí Vasarelis originales, tanto en el púlpito como en la parte de los vitrales. Todo lo que es la utilización de fibra de vidrio y otro tipo de plásticos para representar televisiones en forma de cascos espacial o muebles muy modernos y contemporáneos. Todo lo que son propuestas diferentes de uso, ahí este tipo de sillones, la famosa lámpara lava y pues por supuesto todas las rasuradoras, en este caso Philips, aerodinámicas. Pero vendría lo que es propiamente ya nuestro objeto de estudio, los Juegos Olímpicos de México 68. Y en estos Juegos Olímpicos vamos a ver toda una serie de reflexiones de lo que estaba pasando. El inicio del 62, las gestiones mexicanas empiezan el 7 de diciembre del 62, o sea, 6 años, casi 6 años antes de que vayan a darse los Juegos Olímpicos. Y el concepto que plantean es México solicita, nomás escrito en francés y escrito en inglés. Es un libro muy interesante de todo lo que estaba ofreciendo México. Y a grosso modo, al ver este libro, no solamente estaba ofreciendo la calidez de lo que era la gente mexicana, sino también lo que era el país en ese momento. Un país en vías de desarrollo, un país con toda una serie de recursos naturales muy interesantes, mucho turismo, en fin. Eso es lo que estaba vendiendo México. Y lo vendió también que en la asamblea celebrada en 63 en Alemania, ¿qué es lo que hay? Pues que se presenta como lo que serían diferentes candidatos. Estaba Detroit, estaba León, Francia, Buenos Aires, Argentina, Detroit, y México gana con 30 votos, ¿no?, de los 58 emitidos, y se queda con la sede. Pero la gente no estuvo muy contenta con esta decisión. No estuvo contenta, así como perdió Barcelona y Real Madrid. Bueno, pues en esa época no está tan contenta. ¿Y por qué? Miren, leo textual una cita de un periódico. Si los atletas tienen que amoldarse en 6 u 8 días a una altura de más de 2000 metros, seré pesimista. Van a caer como moscas. No debe uno dejarse influenciar por la propaganda de los mexicanos, que naturalmente está poniendo a su ciudad por las nubes. Y vamos a ver otros comentarios, eran los comentarios que estaban. Tan fuerte estaba la presión de la prensa sobre que le hubieran dado los Juegos Olímpicos a México, que bueno,
tuvieron que hacer una visita muy especial con la gente para demostrarle que no había problemas de esta naturaleza, ¿sí? Esto estaba siendo opinado en Hamburgo. Otra opinión, por ejemplo, este diario italiano decía: ¿cómo es posible que le hayan conferido la responsabilidad a un país semisalvaje? Textuales todas. El periódico de Copenhague decía: se pondrá en riesgo la vida de los atletas, retírenle a México los Juegos Olímpicos. El diario parisino Le Monde decía: nadie espere que se rompan récords en los Juegos de México. Esta es la realidad. Ahora, ¿por qué va a ser importante? Pues porque después este organizador clave, además primer rector de nosotros, Pedro Ramírez Vázquez, diría: México lo que estaba organizando no era un evento deportivo, era otra cosa. Y esto lo demuestra. No voy a hacer toda la historia porque esa es digna para el Ola, ¿no? O para otras revistas, Vanidades, en fin. Pero vendría aparejado a que 1968 fue verdaderamente un año muy complejo. Rusia invade Checoslovaquia, en ese entonces Checoslovaquia todavía. Muere o asesinan, mejor dicho, a Martin Luther King. Se da el movimiento estudiantil en Francia, el Mayo francés. Asesinan a Robert Kennedy. Se da el movimiento en 68. Y ya todavía así como cereza del pastel, gana Richard Nixon por un margen de un poquito más de 25 mil votos, casi empató. Y esto nomás fue el 68. No estoy metiendo ni todos los años que vienen, sino antes, ni antes, sino nada más el año 68. Entonces, el caldo de cultivo que había era muy complejo, muy complejo. Tenía que haber una propuesta diferente. Y bueno, ahí tenemos algunas de las fotos prototípicas de esa época. La invasión rusa, el asesinato. Estas dos que están del lado derecho corresponden ya al evento mismo de los Olímpicos, pero para que se den una idea de las implicaciones sociales que se estaban dando. La famosa o el famoso movimiento del Black Power, donde a estos deportistas les quitaron las medallas por agarrar su guante negro o llevar puesto su guante negro y en alguno de los casos levantar su tenis. Y fue verdaderamente complicado. Y esta foto es el ambiente que se estaba viviendo antes de la inauguración. Debemos recordar el 2 de octubre. Ahí está el movimiento francés, que curiosamente ayer los norteamericanos estaban manifestando, los estudiantes, bueno, ya no estudiantes, graduados y posgraduados, porque hay un problema ahí de endeudamiento. O sea, las becas que les confirieron ahora se las están cobrando y como no hay trabajo, bueno, hay un problema. Ahí estaba ese mismo caldo de cultivo. Estaba el movimiento de 68, una disculpa que no me meta a este movimiento, pero no es el objetivo del curso, de la plática. Y bueno, algunas manifestaciones de lo que estaba pasando. Por supuesto, no se trata de hacer algo, pero es muy claro, por ejemplo, la crítica que había en términos de lo que estaba pasando con la Olimpiada y cómo se vinculaba. Hay otras más agresivas, no las puse todas, pero sí son dignas de analizarse, yo diría en paralelo con el análisis del evento político del 68. ¿Cuáles eran las innovaciones que presentaban los Juegos Olímpicos, los retos? Pues una era que eran los primeros Juegos Olímpicos modernos, lo que ya comentaba hace rato, el deporte como negocio y como evento político. O sea, se convertía los Juegos Olímpicos en circo después de la matanza del 68. Y por otro lado, también era un negocio, cosa que no se había visto antes. Son los primeros en ser organizados por una nación en vías de desarrollo. O sea, era otro reto. Eran los primeros en una nación hispano parlante o hablante.
hasta los de Brasil, que ya son para el 2016, son los primeros organizados en Latinoamérica. Además, bueno, fueron celebrados entre el 12 y 27 de octubre, 10 días después de la matanza de Tlatelolco. Participan 112 países y 6.626 atletas, y se registran 252 récords. Pues vean, es interesante cómo el mundo, digamos, civilizado, de primer mundo, como dirían ellos, pues verdaderamente estaba equivocado. Hubo otras innovaciones, por ejemplo, la Olimpiada Cultural, y esta no empezó en octubre, empezó desde enero. La antorcha olímpica, por ejemplo, llega al continente en manos de nadadores. Eso es una cosa bien interesante. En ningún país había llegado nadando. El pebetero olímpico del estadio de Ciudad Universitaria es extendido por una mujer. O sea, estoy refiriendo esto en términos simbólicos, ¿sí? Para unos dicen, pues, qué sangrones o qué payasos. Bueno, no es eso, sino simplemente todo lo que implicaba, la parte simbólica, no solamente funcional, la parte simbólica de todo esto. En la clausura hay más de 5,000 grupos de mariachis. Cuando se clausura el evento, fue una cosa muy interesante. Todos habían sido muy formales, y después de los de Japón en 64, pues más. La clausura, salen todos revueltos, como cuates. Estaban dando un mensaje también. La Ruta de la Amistad, que es una ruta que ustedes conocen en Periférico, pues son esculturas realizadas por artistas de diferentes países. El que coordinó todo esto es una gente que impactó mucho en el campo del diseño y sigue impactando, Matías Geritz, por supuesto coordinados por Pedro Ramírez Vázquez. Y otra cosa muy interesante, además muy propia de nuestro país, o sea, en México, en los Juegos Olímpicos se utiliza el color. Simplemente hay que ir en día de fiesta, Muertos, Semana Santa u otro más, a un mercado, y ahí es donde va a conocer uno el color. O sea, en los Juegos Olímpicos se conoció el color. Vamos a ver algunas estampitas, ¿no?, acerca de eso. Una disculpa, está muy mal el color, muy mal, o sea, pero bueno, pues vamos a hacer. Y bueno, ahí en la foto los dos personajes es el presidente del Comité Olímpico Internacional y está Pedro Ramírez Vázquez. Y quienes eran los responsables de todo este evento en términos de la organización, no fueron los únicos, hay muchos soldados desconocidos, como dirían en la Segunda y en la Primera y en todas las guerras, pero estos eran algunas de las cabezas importantes. Pedro Ramírez Vázquez como organizador, Lance Wyman como diseñador de o la gente de diseño gráfico, Eduardo Terrazas, Beatriz, Manuel, Peter, Matías Geritz, etc. Son gente responsable de esto y que tenía todo el reto que vemos que estaba, o toda la presión que había. México 68, los gráficos creo que tienen más elementos, pero es interesante ver cómo sucede y cómo se recuperan algunas de las técnicas huicholes para hacer la propuesta. Abajo a la izquierda ustedes ven un cuadro, se usa mucho en la artesanía mexicana, que está hecho a partir de estambres pegados que van hilvanándose uno a otro y que nos permite hacer toda una serie muy interesante de trabajo de representación de la realidad. Es retomado, dice el mismo Weiman, para el diseño, y logran esto, cosa que se combina también, por supuesto, con la parte del arte op. Y arriba vemos algunos glifos, ¿no?, algunos sellos que tienen también ese principio y donde se basa este tipo de cosas. Y todo esto fue la imagen. Con esa imagen vino en paralelo también la propuesta de los diferentes símbolos olímpicos. Si ustedes ven, les digo, lástima el color, pero
los colores eran un elemento importantísimo para esto. Se crearon alfabetos, se vieron aplicaciones, y vamos a ver que en todo se estaba aplicando este concepto. Pero no sería el único. Había toda una riqueza muy interesante desde el punto de vista gráfico a lo que serían diferentes. Lo que estamos viendo allá son los símbolos olímpicos. Hay deportes de exhibición, por ejemplo, hasta abajo del lado derecho está frontenis, frontón de mano, high alay y frontón con paleta, frontenis con paleta, cosa que tampoco se había hecho en otros lados, ¿sí? Además de toda la parte ya conocida. Vamos a ver que los veleros se hizo con tecnología mexicana, y van a ver la tecnología mexicana, ¿sí? Aquí vemos la parte del símbolo. Estos son los de la Olimpiada Cultural. Y había no solamente una propuesta muy interesante en términos de los símbolos, sino también de los grandes temas que se estaban discutiendo en ese momento. Por ejemplo, vemos toda la cuestión del paisaje urbano, el primer símbolo, toda la parte, digamos, de conocer la ciudad en diferentes perspectivas. Le llamaban todavía hasta ese momento la ciudad de los palacios, ¿sí? Aunque el nombre viene desde mucho antes. La parte cinematográfica, platicaba antes de iniciar con la maestra Blanca, la gente que vino era de primer nivel, nomás Kurosawa, entre otros, y eran propuestas muy interesantes. Vienen libros, música, teatro, escultura. La parte infantil fue algo fundamental. En esa época, bueno, pues vaya, yo tengo ahorita 55 años, pero en ese entonces tenía 11 años, y bueno, lo invitaban a uno en todas las escuelas a participar, a hacer murales, y luego hubo muestras y cosas muy interesantes. Toda la parte de diferentes manifestaciones artísticas, científicas. Por ejemplo, la flecha que está hacia arriba, o la cola de flecha, era toda la cuestión aeroespacial. Y bueno, México de espacial, pues nomás tenía, yo creo que satélite, porque no había nada. O sea, ni los cohetes de las fiestas de pueblo son espaciales. Y lo más interesante, el símbolo que está al lado, los estudios de género y toda la cuestión de análisis de género. En 68. Pues vean cómo no puede, la riqueza del diseño no puede estar separada de la riqueza del complejo social. Y bueno, todo lo que es el símbolo de la paz y el México 68. Pero habría más. Ahí tenemos el alfabeto que se creó específicamente para todas las aplicaciones de México 68. Ahí ese croquis que encontré por ahí de la Paloma de la Paz. Los símbolos, todos los símbolos ya olímpicos. Esto también tendría una relación muy importante con todos los símbolos del metro. En el 68, si no mal recuerdo, se inauguró algunas estaciones del metro. Y Guayman también participa dentro de eso. Entonces, era todo, digamos, un complejo, por un lado. O sea, si hay una palabra que define a México, yo creo que es la palabra contraste. Y mientras estaba el movimiento de 68, estaba toda esta plenitud del campo del diseño. Los timbres fueron una cosa muy importante que hubo en ese momento. No solamente estuvieron estos timbres olímpicos, sino también hubo lo que le llaman las los timbres preolímpicos. Ahorita los vamos a ver. Y una propuesta completamente diferente. Y por otro lado, ese concepto de continuar los cuadros que se usaba mucho en los años 60. Los que han trabajado algo de envase de esa época, en esa época es cuando trabajan en un empaque cuadrado toda la posición o todo digamos, no sé cómo se dice, la secuencia de una imagen, de tal forma que si ponen los empaques en un anaquel
y lo van volteando, se ve toda una imagen completa. Eso es lo que pasaba con los timbres, ¿sí? Y este que es así formidable, no me canso de poner ese ejemplo, lo que eran todos los boletos. Una iconografía excelente. O sea, no había un metalenguaje, salvo México 68, Alberca y ya. Sino era muy claro. Estaban hablando de que en México 68 era el evento de las Olimpiadas. Alberca 68 pues ya está ubicada como la alberca olímpica, ¿no? Que es Churubusco y División del Norte, ¿no? Luego, el primero del lado izquierdo, el 9, es el andén a través del cual deben de entrar. El 24 es la fila, el 36 es el asiento, el costo, el día y la hora. De una, y bueno, AM o FM, además, perdón, AM o FM, AM o PM, perdón, vaya, de un trabajo muy, digamos, muy bien realizado, muy bien pensado, y que bueno, era una propuesta innovadora para la época. Aquí vemos, por ejemplo, la primera emisión a la derecha, postal proolímpica. Otro significado, era otro momento. Había que invitar a ver a darle valor a nuestra cultura prehispánica. O mesoamericana, creo que es mejor, ¿verdad? Y la otra, también resaltar cierto tipo de valores, pero bajo una gráfica completamente diferente. Y esto fue anterior a lo que vimos hace rato en los timbres olímpicos. Aquellos que les gusta la filatelia, antes, ahí en la oficina central de correos, iba uno el día de la primera emisión. Entonces va uno, le dan a uno un cartoncito donde explican el diseño de cómo es el timbre, va uno, ¿cómo se dice esto? Se apostilla y queda uno ya como coleccionista de timbres. Y ahí había muchos, hubo muchos, los de tuberculosis también, ahí vemos otro tipo de timbre, pero eran verdaderamente unas joyas, y todos completamente diferentes, una diversidad impresionante. Aquí están los chipocludos, ¿no? Por ejemplo, allá eran los timbres ordinarios de todos los deportes. Estos dos eran para correo aéreo, en fin, todos en color, muy bien impresos, registros de primer nivel. El color no le hagan caso, ¿no? Es muy diferente. Y estos también eran de diferente tipo de denominación. Entonces vean toda la riqueza gráfica, es una riqueza impresionante. Aquí vemos otros dos timbres, más, vemos los de la preserie, de 40 centavos, eran todas las instalaciones que se estaban diseñando, se habían hecho para eso, es el Estadio Olímpico, aquel con el símbolo de la paz, y acá algunos otros, algunas referencias muy prehispánicas y otras más con los griegos, ¿no? Y allá vemos todo lo que eran las diferentes aplicaciones, sobre todo, dado que se esperaba que viniera mucha gente que no hablaba el español, todo tenía que ser muy iconográfico. ¿Ya está bien dicho? Iconográfico, ¿sí, no? Sí. Bueno, aquí vemos, el de arriba lo quise poner, perdón porque esté tan feo, pero es unas palabras de Pedro Ramírez Vázquez, interesantes, ¿sí? Y bueno, ahí está una reflexión. Todo lo que era, por ejemplo, Abel Quesada hizo toda una serie de carteles en torno a darles la bienvenida, que los atendiéramos bien, hizo una serie de postales muy interesantes, ¿sí? En Ciudad Mante tuve oportunidad de conocer a la hermana de Abel Quesada. Entonces, allá en Tamaulipas, participaban todo tipo de gentes, desde la cultura popular,
ilustradores, cartonistas, etcétera, que bueno, Abel Quesada nunca era tan popular, tenía su estatus, pero y bueno, no se diga todo el diseño que hubo para los tableros. O sea, estuvo muy bien pensado, ahorita voy a pasar ahí algunos ejemplos. Y la forma en que la gente se apropiaba de, pues, ¿cómo podemos decir este monumento que decía siempre en cada estadio, México 68, que era hecho en concreto y que técnicamente tenía su complicación? Allá está uno en una alberca, era CEU, si no me recuerdo, el pebetero. Ya nomás como anécdota, tuve oportunidad de ir a Puebla, mi hermano me llevó, yo tenía 11 años, él tenía como 14, nos fuimos los dos solos a recibir la antorcha olímpica, porque no nos alcanzó para el boleto del estadio, evidentemente. Pero bueno, ese era el mundo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, y bueno, los estadios, las entradas, en fin, eran de esta naturaleza. Había módulos, aquellos de diseño industrial, vamos a darnos cuenta que hay módulos muy interesantes en torno a centros de información. Les digo, todo era simplemente iconográfico. Entonces, los trípticos, los manuales, las cartas olímpicas, ahorita vemos la producción editorial, era muy interesante. La gráfica, esta es una gráfica de cómo se va construyendo el México 68 completo. Y aquellos son esculturas hechas bajo la técnica de papel maché que ponían en los diferentes lugares. Ahí estamos hablando de la arena, no me acuerdo si era el Teatro Insurgentes, el que hicieron arena, sí, ¿verdad? El Teatro Insurgentes, y ahí era levantamiento de pesas. Vaya, no podemos negar la calidad de la obra puesta en la ruta olímpica, ¿sí? Y vamos a ver cosas interesantes más adelante, ¿sí? La producción editorial de esa época fue impresionante. Estas que dice el México 68, la que está a la izquierda, en medio y a la derecha, son lo que se llamaban las cartas olímpicas. Tuve oportunidad de que me prestara mi hermano las cartas olímpicas y eran 50 cartas olímpicas. Entonces eran en impresión cuché, y no cuché paloma, sino un cuché en serio. En color, el logo de México 68 era en color, como se ve acá, bueno, más o menos se ve. Además adentro tenía todo lo que era le llaman dossier sobre algún tema, y bueno, explicaban sobre el barroco mexicano, explicaban sobre los récords, explicaban todo, y costaban 3 pesos con 50 centavos cada uno. Estas cartas olímpicas le estaban diciendo, bueno, estaban editadas en 5 idiomas y se vendían en todo el mundo. La otra, el del medio, ese que dice México 68, y está el perfil del trampolín de la alberca olímpica, creo que son carteles que se hicieron bajo esa técnica fotográfica que estaba muy de moda en esa época, que usaba Andy Warhol también, que era el polarizado, y el otro, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre, bueno, no me acuerdo, pero alto contraste también, alto contraste. Y estos eran algunos documentos que había por ahí, y más carteles y más información. No podemos dejar pasar lo que son toda la parte de diseño textil de esa época. O sea, había 2 grandes colecciones, una que traía las siluetas similares a lo que se estaba dando en los timbres, con los colores también muy saturados, y otra que era más en la parte ¿no? Optical, que era el México 68 con diferentes aplicaciones. Esto también se vendía, y no solamente eran vestidos, sino había otras cosas más. Allá tenemos algunas aplicaciones, acá tenemos otras, sombreros, guantes, en fin.
y vean, bueno, todo lo que se estaba implicando. Ahora, esto se estaba promoviendo no solamente en la Ciudad de México. Vamos a ver que en la Trienal de Milán, hubo un stand dedicado a todo esto. Y bueno, para los que están en diseño, por lo menos en diseño industrial, tienen la Trienal era, digamos, el centro de vanguardia europeo de esa época para el diseño. Se acuñaron monedas olímpicas, y la otra, si no me recuerdo, creo que es una medalla olímpica. Las monedas olímpicas costaban 25 pesos, si no me recuerdo, y eran en plata. Hay que recordar que en esa época el peso, sí valía y era de plata. Empezó a salir en esa época lo que eran los tostones que decíamos en ese momento. El tostón anterior era de cobre, que traía Cuauhtémoc, y después se hicieron el tostón pequeño e hicieron la peseta, de 25 centavos. No puede dejarse tampoco de lado la antorcha. Había 2 antorchas, ¿sí? Aquella era una referencia en la parte superior a un estadio, esa era la metáfora, y esta era mucho más contemporánea y era con la era espacial. Aquella era en pewter, tipo pewter, y esta era en inoxidable o en aluminio, creo que era aluminio. Encontramos también diferentes aplicaciones. Aquella, si no me recuerdo, una mancuernilla. Aquel es un sistema muy interesante de señalización que a partir de una costilla de un perfil se veía propiamente, se armaban todas las diferentes disposiciones. Y si se fijan nuevamente, toda la parte simbólica, los signos, pues son casi sin letras. Acá vemos algunas cosas que vamos a ver más adelante. El estadio de CU tuvo un diseño muy interesante. Ahí tampoco se ve mucho, pero el estadio de CU tenía esas alegorías al México 68. Pero ¿dónde llegaba cada una de esas conexiones? A los andenes. Entonces, si una gente, digamos, estaba perdida o no sabía ni qué hacer, entonces agarraba ese caminito rosa y de ahí directamente llegaba al andén. Entonces, nada de que todos en bola y vas a entrar como normalmente sucede, sino que está ahí. Aquí vemos otro Judas, ¿sí? De papel maché, es un Judas a fin de cuentas, y ahí vemos 2 módulos de información que estaban ubicados en diferentes partes. Hay que recordar que las sedes, Aline nos platicó creo de eso, las sedes olímpicas para los atletas era Villa Olímpica, y había otras sedes para todo lo que eran la gente de prensa y en fin, que era el Hotel María Isabel y que era el Camino Real. La ciudad, bueno, además de que era muy tranquila en ese momento, estaban todos los pendones y otro concepto, usando la paloma de la paz, pero otro concepto. Aquí vemos los módulos de información y una serie de esferas inflables que llevaban el México 68 así completo y que tenían diferentes colores, que son las que están ahí y que se usaron para la inauguración y para otros eventos. Tengo que acabar a las... ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Bueno, hablando de diseño industrial y rescatando todo lo que era la tradición de juguetes mexicanos, estos juguetes como el atrapasuegras o las tablitas que las va acuñando uno y se van desplazando, pues esta es bajo la técnica de los luchadores. Los luchadores que son 2 muñequitos y le aprieta uno con una liga y empiezan a pelear, bueno, hechos en plástico, y en este caso eran los luchadores. Había llaveros, había
llaveros de diferente tipo, ahogados en resina o de plástico. Muy probable, no recuerdo ahorita qué plástico sea, pero muy probablemente podría ser una melamina o un policarbonato. Aquí otros juegos. Perdón por las fotos, pero no encontré otras y estaban todas hechas así. Aquel charrito, porque también hubo mascotas y hubo otro tipo de personajes. Estos eran unos personajes sacados de lo que propuso Abel Quesada. Entonces aquel pues era un muñequito que le daba una vuelta atrás y empezaba a correr, era caminando. Y pues era ecuestre, pero era charro. Y estaba el corredor, que era tarahumara, y así sucesivamente. Ahí vemos otro tipo de cosas. Son gafetes y emblemas que se usaban, mancuernillas, llaveros, pero ahora bajo esta técnica que es clasón, que consiste en estampar y después llenar con tinta, ¿sí? Y hornear, y aquel que es digamos calado, ¿sí? Metal, claro, ahí estaba fundido, pero estas que son melaminas, y vean la propuesta, o sea, es una diversidad impresionante. O sea, se hizo de todo, exactamente como dice el doctor Revueltas. Y había diseño muy contemporáneo, como este tipo creo que esto era salero y pimentero, pero estos que eran ceniceros o botaneros, estos eran botaneros y aquel cenicero. Había de diferentes tipos de propuestas. Aquellos son los banderines, que estaban impresos en una tela muy transparente, una gasa. Aquí están las esferas. Esto es una exposición que hubo para conmemorar los 40 años, creo, de la Olimpiada en el Museo de Arte Moderno. Más gráfica, ¿sí? Ahí están los mariachis. Hay otros carteles que no fueron los carteles, digamos, para promover los deportes, sino para la Olimpiada Cultural, hecho por gente famosa. No los pude escanear, pero había también otra propuesta para la cuestión cultural. Y ahí estaba el famoso pebetero olímpico, y esta era Queta Basilio, creo, ¿no? O Pilar Roldán. ¿Era Queta, no? Esgrimista, pero sí, fue Queta, ¿no? Y vean otra propuesta. Esto es verdaderamente muy interesante. Entonces la gente tenía para cualquier tipo de gusto y era una diversidad impresionante, ¿sí? Y retomaba muchos elementos culturales. ¿Se acuerdan de los calendarios de Popocatépetl y la leyenda de Popocatépetl? Era de Galas, ¿no? Galas fue una impresora muy importante, también imprenta Madero, ¿sí? Y estos bajo otra perspectiva. Y estos son los de Abel Quesada, eran postales. Entonces hacía paralelismos entre lo que había en nuestras culturas y lo que había en el deporte. Ahí estaba canotaje, remo era remo, y acá La Paz, todo esto era las expresiones infantiles, y en eso hubo propuestas de este nivel. Y sí, a todos nos pedían, a todas las escuelas nos pedían participar con algo. Entonces ponían repentinas, por decirlo de alguna manera, y luego le daban a uno premios y le daban a uno boletos, y había muchas cosas. Entonces entramos en una dinámica compulsiva en la época. Esta es la Trienal de Milán. Muy interesante el diseño. No sé si fue hecho aquí, debió de haberse hecho aquí. No sé quién lo hizo, pero muy interesante porque era así. Entonces era así un sueño, pero guajiro, ¿no? Y bueno,
todo era en blanco y negro. Bueno, allá arriba están las aplicaciones, están muy mal porque la foto era muy mala. Están estos muñequitos que les decía, pero también hicieron papalotes con todos los símbolos olímpicos. Había algunos muy interesantes que al girar hacían efectos ópticos, ¿sí? Y algunos otros tipos de juegos, recuperando mucho lo que era la parte de nuestras artesanías. Bueno, todos los sistemas de cronometraje, de medición, fueron de vanguardia. Japón tuvo muchos problemas con los jueces, tuvo muchos problemas con los récords, y México tenía que estar a la vanguardia en eso también. Entonces, para cada uno de los estadios hay un diseño de cómo iban a ser registrados, se les dieron a todos los atletas, se ponían las cámaras, se ponían, en fin. Y estos son algunos de los diseños de los tableros, que también fueron de vanguardia. ¿Sí? El de arriba es de básquetbol, muy interesante porque si se fijan, se iba degradando la escala esa que dice 5, 10, 15, 20 para los tiempos. Estaba quién era visitante, quién era los contrincantes, y bueno, tenía toda un estudio muy bien hecho, y así tablero por tablero. Claro, el monumental era el de Ciudad Universitaria, ese que vimos donde están todos subidos, ese. Y también, por supuesto, la sociedad se tenía que apropiar del evento a su forma, ¿sí? En el caso de los militares, ahí está con su paloma de la paz, vendían, no se ve, pero a las placas vendían una calcomanía, pero fueron placas olímpicas, pero vendían una calcomanía chiquita que eran los aros olímpicos en color. Las placas sí venían con, lo que es que no se ve por allá, sí venían con un color rojo dependiendo del estado, y en el DF venían en color, con el logotipo, exactamente. Esas son de Baja California. Y hubo gente que le puso aplicaciones de México 68 a su cofre. Y otras formas de apropiarse. Dos concretamente. Lo de allá son los fabricantes de botes para la regata olímpica. Nuestros especialistas en fibra de vidrio y que ahí artesanos tuvieron la concesión de la empresa que era norteamericana para hacer los botes en fibra de vidrio. Y para que vean cuál era el nivel de tecnología, era un camión de las cámaras de televisión. Eso era. Ya, hay que recordar que México era vanguardia a nivel de Latinoamérica en telecomunicaciones. Cuando se da el Mundial de Chile, no recuerdo cuándo fue exactamente, 64, no, 66. Entonces, sí, es Wimbledon, 62. En 62, México, el sistema mexicano tenía ya algo de avance a nivel mundial, tenía monopolios. Bueno, se fueron en camión todas las cámaras y todo el equipo hasta Santiago de Chile a presentar el evento. Y esas ya se quedaron allá. Y fue como surge la televisión en Chile. Para que se den una idea, en ese entonces, para los que estábamos en la época, estaba el satélite Pájaro Madrugador, que era, no era albur, ¿no? Entonces, sí, realmente esto era el país. Y vean la calidad de diseño que había, y de impresión, y de propuestas. Bueno, vayamos, no quiero decir a lo triste, pero al Mundial de 70. Exactamente lo mismo, pero mal hecho. Exactamente lo mismo, pero mal hecho. Ahí vemos, por supuesto, que toda la Calder, ahí con la escultura en el Estadio Azteca, pues ya fue hecha en la Olimpiada. Los estadios eran una propuesta interesante, muchos eran olímpicos, los boletos fueron exactamente los mismos, pero mal hechos, ¿no?
algunas aplicaciones de botaneros, exactamente lo mismo, nomás pusieron el balón. Y hubo una serie de problemas muy graves, porque la mascota, cambiaron 3 veces de mascota. La primera fue una que era un chile, se llamaba Pique. O sea, y la gente se enojó. Bueno, que era algo así. Después se usaron en 86. Después pusieron a Juanito, un jugador todo gordito, rechoncho, y con el ombligo de fuera, y la gente también se enojó, hasta que llegaron a que era Aguilucho. Ahí está Aguilucho, pero vean la pobreza de manejo de las cosas. O sea, una pobreza, el color ya no digamos, o sea, ahí no se ve, pero sí, el Aguilucho tenía colores y todo, pero de una pobreza tal que realmente dejaba mucho que desear. Ahí la Jules Rimet acostada, en fin. Y vaya, no es que no se puedan hacer ese tipo de cosas, pero hay ciertos principios. Fueron 4 años, no 4 años, 2 años después de los Juegos Olímpicos. Ahí está el famoso Juanito, y aquí está la mascota de 86. Hubo una propuesta así de Chile también, ¿sí? El México 70 también muy pobre, raquítico. Lo único bueno, dicen los futbolistas, fue el balón hecho por Adidas, que era muy bueno, ya no era de piel, bueno, sí era de piel, pero de otro tipo de piel. Y después del 70, todavía más pobre, los Panamericanos. Ahora, lo que pasa es que allí fue un problema, una contingencia. Chile era el responsable de organizar los Juegos Olímpicos, perdón, los Panamericanos, pero sufrió el golpe de Estado, y entonces México le entró al palomazo. La única propuesta gráfica que hubo fue esa, la única. ¿Sí? Que todavía yo no entiendo dónde aparece algo de séptimos Juegos Panamericanos. Los colores son los de la bandera, nada más. Pero no entiendo el símbolo, la verdad. Soy muy ignorante. Bueno, conexiones transversales y verticales. Un poco empezar a tejer fino para esto. No hay una propuesta, eso lo estoy escribiendo para el artículo, espero terminarlo. Tengo que terminarlo, no espero, tengo que terminarlo, pero bueno. La apropiación social de la ruta de la amistad. O sea, comentaba la anécdota cuando presentaba esto a mis compañeros, que uno de los artistas plásticos que hizo la obra llegó después de no sé cuántos años y se puso a llorar. Y bueno, la gente con la que iba trataba de consolarlo, etcétera, pidiendo disculpas, ¿no? Pidiendo disculpas de, oye, disculpas, no las hemos cuidado y todo. Y dice, no estoy enojado por eso, sino estoy contento, estoy llorando de gusto porque la gente se apropió de mi obra plástica. Otros quizás sí se hubieran enojado, se hubieran declarado la guerra. La cuestión del diseño gráfico como base para otro evento, pero retomada de una manera muy mala, porque si bien el México 68 tiene toda una base en el pop, en el op art y otras cosas, el logo no tiene nada que ver. Es una geometrización del balón, nada más. Y veamos qué hay. Por ejemplo, algo que es interesante es que yo planteo que entre más complejo era el momento histórico de la sociedad, había mucho más riqueza y había más propuestas de diseño. Ya veíamos, el 68 fue algo sumamente complejo. Los 70 pues eran los horrorosos 70. Creo que lo más complicado era la telenovela de Jimenitos y cosas por el estilo, ¿no? Y aquí vemos cómo se pasa de una gráfica, digamos, ¿cómo se llama esto? Bueno, figurativa, ¿no? A una geométrica. Y hay una propuesta muy interesante, a diferencia de esta que está hasta el final, y ahí hay una combinación medio cucha, ¿no? Kitsch, yo diría kitsch,
de lo que es propiamente México 70. Vean, por ejemplo, estos son los símbolos de Tokio. Era otro concepto, en blanco y negro y tal. Vean la propuesta de México. Y aquí está lo del metro que les decía. Era una riqueza impresionante. O sea, esos grados de abstracción que hay son verdaderamente interesantes. Dos autoras, esta Dina Komisarenko, precisamente hace una reflexión acerca de esto, ¿no? Y ella dice, puede afirmarse que a través del trabajo del equipo que conformó el programa Identidad Olímpica, se logró transformar y socializar a las diferentes clases sociales y grupos de México y del extranjero, de forma armoniosa, eficiente y positiva. Aunque en la otra parte del mundo estábamos en lo de 68. Y ahí hay una cita de Canclín. Y por otro lado, Carmen Dolores Barroso, también, que tiene una serie de cosas, dice, el diseño fue, pues, el catalizador que permitió que a 39 años de la histórica clausura de los 19 Juegos Olímpicos de México 78, estos sigan siendo un punto de referencia obligado para todos aquellos que intervienen en el movimiento olímpico y para quienes vieron y siguen viviendo estas Olimpiadas. O sea, fueron una ruptura, pero no fueron una ruptura solamente en el diseño, sino que el diseño formó parte de esa ruptura y algunas otras cosas más. Y finalmente, una de las cosas que considero que son importantes, hay que reflexionar qué pasó dentro del diseño y por qué después de 2 años todo se cae. Por supuesto, está la parte económica, el país es otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, vale la pena reflexionar en torno a eso. ¿Sí? Muchas gracias. Moderadora. ¿Apago este o lo dejo? Ahorita lo vamos a estar apagando. Okay. Preguntas y comentarios. Nadie. Niños. ¿No hay tal? Bueno, yo tenía una. El título de tu ponencia tiene que ver con que en algún momento se perdió el rumbo en cuanto a las propuestas gráficas, ¿no? Hasta ahorita, con lo que llevas investigado, ¿qué elementos, pensemos, políticos y económicos principalmente, habrían impactado en que se haya perdido este rumbo? Porque si bien el 68 fue un año sumamente complejo en todo el planeta, a la diferencia de 2 años, pues no tendría que haber sido demasiado significativa en cuanto a esas dimensiones, pero visualmente sí lo estamos viendo. Entonces, ¿a qué atribuyes tú esta cuestión de que el diseño se nos haya perdido? Todavía a manera de hipótesis, no hay nada comprobado en este momento. Yo lo que veo es que, en efecto, una parte, digamos, importante que influyó en esta diversidad de propuestas de gráfica y de diseño industrial, de textil, de los olímpicos, fue lo sucedido en el 68 concretamente a nivel mundial, y la presión que tenía el país para demostrar que México era capaz de organizar algo de muy buena calidad y con propuestas muy diversas que, digamos, enriquecerían el evento. La parte económica es otro elemento importante. O sea, mientras un juego olímpico involucra 20 disciplinas en ese momento, pues el fútbol solamente es patear el balón y minimizan la propuesta. O sea, no hay tal riqueza ni nada. Otra parte importante que también afecta mucho es la propuesta de la Olimpiada Cultural. Creo que eso fue fundamental. Mientras había artistas plásticos, gente de primera talla en ballet,
en, en música, en esculturas, exposiciones. Esto le dio mucha riqueza al evento y le dio mucha riqueza al diseño. Cosa que en el caso del Mundial del 70, les digo, lo único que veía la gente eran las batucadas, de las brasileñas y a los brasileños. Se acabó. Entonces, sí, el tipo de evento es muy diferente, pero no lo quisieron hacer un buen negocio, o quisieron sacar, mejor dicho, quisieron sacar más dinero de ese evento, pero sin una propuesta realmente seria. Lo que hicieron después de México, de las Olimpiadas de México 68, fue una película que era un documental a fin de cuentas, y que estaba recogiendo todas estas cosas que hemos estado viendo, más toda la participación social, toda una serie de cosas importantes. De México 70 no hay una película, lo que hay es una narración por ahí, media malona, donde pasan los goles del triángulo mortal de Tostón, Pelé, y ¿quién era el otro? Rivelino. Pero nada más. El juego del siglo, Alemania-Inglaterra, México pasa a los Alemania-Italia también, ¿sí? O sea, entonces, Beckenbauer, o sea, todos los íconos, pero realmente esto no trascendió al campo de la gráfica, no trascendió a eventos en paralelo, y las condiciones del país empezaban a cambiar un poco. Pero sí, en 2 años, por eso digo que perdió el rumbo, era para que el diseño tuviera toda una serie de propuestas mucho más ricas en términos de lo que sería la propuesta de diseño. Realmente, cuando se habla de los Olímpicos, había toda una serie de propuestas, no solamente dentro del comité organizador y todo lo del evento. Los diferentes compañías, bancos, por ejemplo, había una serie de alcancías y toda una serie de cosas, algunas en cartón, otras un poquito mejor hechas, en melaminas, en donde el banco, si ahorrabas, te daba una y te daban emblemas. El jabón, el Ariel, el Chacachaca, sacaba ahí sus plaquitas en metal muy bien impresas de los símbolos olímpicos. En fin, todos participaban dentro de eso. Yo creo que no es un problema de capacidad de los diseñadores, fue un problema de inversión. Entonces, para finalizar y respondiendo más precisamente a lo que tú comentas, Blanca, se perdió en el rumbo porque el evento se vio desde diferentes perspectivas, y por otro lado porque las condiciones sociales eran también muy diferentes. El 68 fue sumamente complejo, ya lo decíamos, muertes de Luther King, de Kennedy, Nixon llega ahí con un empate, la toma de Checoslovaquia, el Mayo Negro en París, o sea, esto impacta mucho. Lalo. Sí, mucho. Memo, quisiera hacerte una pregunta muy específica en relación a lo que hemos estado trabajando. La hubiera podido hacer al interior del área, sin embargo, si no la hago aquí, no la podríamos compartir con las personas. Entonces creo que puede ser muy rico lo que los asistentes opinen. Me llama la atención desde la vez que presentaste en el seminario interior, que gran parte del discurso en este proyecto que estás manejando está enfocado hacia el diseño gráfico, ¿sí? Y a otros diseños, al diseño textil, por ejemplo, que no es específicamente diseño industrial. Tú como diseñador industrial en tu formación, ¿qué piensas? Y si no lo tienes, bueno, pues nada más decirme, pues es parte del trabajo que hay que hacer. ¿Qué piensas que dejó en cuanto a diseño, en cuanto a toda esta propuesta rica de diseño
vuelvo a ser insistente, enfocado más hacia lo gráfico, porque yo recuerdo que durante esa etapa, años antes, hubo un gran avance en otros espacios, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, hubo un impulso importante hacia el desarrollo de productos, ¿sí? Y en cuanto a otros espacios también públicos principalmente que se tenían que tener listos para estos eventos. Sin embargo, ¿cuál es tu visión en relación a ese evento, principalmente la Olimpiada, que fue el más rico en cuanto a diseño? ¿Cómo ha impactado en los siguientes momentos, digamos en los 70s, ¿sí? Y en la actualidad, aunque no es el centro de atención de este seminario, pero en la actualidad, ¿qué elementos de diseño, y específicamente de diseño industrial, que es lo que a mí me interesa, deja este evento? O si se perdieron todos, o si habría que recuperarlos. Desde ese punto de vista, ¿qué elementos han permanecido? Una pregunta, Eduardo. Yo creo que hay varias reflexiones que hay que hacer en torno a esto. Primeramente, una de las cosas ricas, muy, muy ricas, en el caso de los diseños, es la integración del diseño industrial y el gráfico de una manera impresionante. O sea, cómo se logra de una manera conjunta, que pocas veces he visto tan bien hecha, la integración entre la gráfica y el diseño industrial. Por ejemplo, todo el manejo de las mancuernillas, llaveros, etcétera, etcétera, son un elemento muy, muy importante, donde yo diría se recuperaron varias cosas. Primero, esta mezcla gráfico-industrial, que me parece fundamental, ¿no? Lo mismo pasa con los vestidos y con todo. Por otro lado, el manejo de los procesos productivos. O sea, muchas de las cosas, como veíamos en los yates, muchas de los procedimientos artesanales que tenían nuestros artesanos se implementaron y se logran llevar incluso ya a la parte posterior preindustrial. Preindustrial en el sentido que ya está, todavía el artesano controla mucho el proceso productivo, aunque ya empieza a usar más herramientas. Entonces, ese grupo de artesanos que participó en todo esto tuvo un plus, y eso se recupera después a nivel de empresas. Un ejemplo interesante es el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, de por esas épocas, que estaba ahí en frente del castillo, casi del castillo de Chapultepec, no me acuerdo cómo se llama esa colonia, pero es un edificio de cristal ahí muy, muy locochón, que se va reduciendo y se va apuntando hacia arriba. Y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, trabajaron muchos diseñadores, y ahí retomaban todo ese tipo de cosas, y muchos de esos artesanos ya exponían ahí y promovieron sus productos a nivel mundial. Otra cosa que me parece muy importante y rescatable fue todo lo que es el mobiliario urbano y todas las instalaciones necesarias para los diferentes lugares. Lo que tú dices es muy claro. Lo que era ASA, no me acuerdo si ASA era en ese momento también, pero hizo toda la remodelación de los aeropuertos para recibir a la gente. Y dos cosas fueron así prototípicas. Uno, el mostrador de fibra de vidrio, en amarillo así cadmio, pero chillatón, ¿no? De esos, y con aplicaciones de tubular, que fue después todo un boom en mobiliario para bancos, para para diferentes instalaciones, el uso de fibra de vidrio combinada y con colores muy saturados. Y muchas cosas de lo que eran las instalaciones en las grandes, por ejemplo, Palacio de los Deportes, el manejo de pequeñas bancas, también en fibra de vidrio, todo mobiliario para los deportistas, yo diría incluso toda una serie de propuestas que hubo para los diferentes lugares públicos, como podía ser la Alameda, Reforma, en fin.
que eso fue algo que se rescató, se dejó ya para el Mundial del 70, pero que posteriormente se ha abandonado un poco. Un ejemplo característico es el siguiente. No sé si han visto en la Alameda, antes, creo que ya ahorita ya no circula tanto, había un tranvía que asemejaba a tranvías de los de mulitas de finales del siglo XIX, y ese que se hace algunos años, la decisión del color no la pudieron tomar diseñadores mexicanos, tuvieron que mandarlos a Holanda para definir el color. Entonces muchas cosas de esas se perdieron. Había un gran impulso por parte de los regentes, por el mismo gobierno federal, a poder darle la confianza a los diseñadores nacionales y órale, aviéntense. Claro que había gente del extranjero, pero había la confianza y eso se perdió. Yo creo que la riqueza que tuvo todo lo que se produjo en las Olimpiadas fue una conjunción de un diseño integral que también hoy tenemos, digamos, fuera de vista. Les decía, todos los bancos, yo me acuerdo de Banamex, iba uno, ahorraba y le daban uno una cajita de cartón, y le hacía uno alcancía y traía la gráfica, muy bien hecho el diseño, etcétera, pero se perdió. Entonces, como que en ese se perdió, que coincido contigo, tengo que ir buscando más, perdimos una visión de diseño, por un lado, muy vinculado con lo social, y por otro lado, muy integrado con otros diseños. Hoy el diseño textil, bueno, pues anda por sus rumbos, trae sus propuestas, hay nuevos materiales, hay cosas muy interesantes, pero no tiene nada que ver con diseño industrial. Yo creo que en esa época sí había más. Entonces, la pérdida, a fin de cuentas, es que no tenemos una forma integral de ver el diseño y que se va a contrastar mucho en los siguientes eventos que organiza México, que no son solamente deportivos, ¿no? Por ahí anda lo que yo he estado encontrando. Claro, esto hay que fundamentarlo todavía más, hay que estudiarlo y hay que definirlo. Que un elemento creo que es central y conviene recalcarlo de lo que tú decías, es que una cosa que caracteriza a 68, que lo diferencia de las otras cuestiones, es que sí hubo una inversión en diseño, sí hubo una inversión en toda una suerte de cosas, pero en muchos sentidos era un evento de carácter popular. Tú bien lo decías, yo me acuerdo de ese día en que a todos los niños de todo el país, porque creo que fue en un solo día, se nos pidió, pararon las clases, o sea, sí nos convocaron en las escuelas, pero se pararon las clases, pero ese día íbamos a dibujar cosas de la Olimpiada. Y yo me acuerdo que lo tomamos con mucho entusiasmo y compramos colores y llevamos cartulinas y estas cosas. Que curiosamente el 68, pero la otra cara, el 2 de octubre, como consecuencia directa trae una pérdida de credibilidad en el gobierno fantástica. Fabulosa. Yo recuerdo las fotos de Díaz Ordaz todavía en la Olimpiada, era un tipo muy sonriente y ni quien se acordara del 2 de octubre, aunque mediaban 10 días, pero como que fue brotando. Y el primer coste que tuvo esto fue una pérdida de credibilidad del gobierno, en que cualquier cosa de carácter popular, inmediatamente el gobierno se retraía, ¿no? Por más que Echeverría intenta de hacer lo contrario. ¿Cuál es la consecuencia? Que hay un ascenso de la derecha en que va a ver el diseño como un costo-beneficio. Y que se va a particularizar y se va a encerrar en pequeñas capas en donde algunos momentos sí se logran magníficas cosas, pero otras sencillamente no importar. Y curiosamente creo yo que es en muchos sentidos una muestra de que el gran diseño es un producto social que cuando se le suman elementos de carácter popular genera una cultura muy especial, siempre he entendido el diseño como un aporte de carácter cultural
no necesariamente como esta intervención o como esta interpretación que hemos tenido en los últimos años de que es producto directamente de la empresa, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien interesante. Miren, un indicador, el aplausómetro. En efecto, acaba de pasar el 68 y en la inauguración de los Juegos Olímpicos no hubo rechiflas a Gustavo Ordaz, Díaz Ordaz. No hubo rechiflas, o sea, sí hubo una que otra leperada y todo, pero no fue impactante. En el Mundial del 86, donde estaba el presidente que se acaba de morir, ¿no? El presidente gris del traje, ¿no? Miguel de la Madrid, se acordarán la gente que lo oyó o lo vio en la tele, tuvieron que bajar, porque fue una rechifla de todo el Estadio Azteca y se oía por todos lados. O sea, el momento histórico, esto que comentas, me parecía muy importante. Tengo tiempo para ver una laminita, ¿eh? Cuando planteaba la fundamentación del trabajo, una de las cosas que me parecen fundamentales en este y en otros análisis, y no es el modelo, sino lo que decía un poco era que lo que Legoff y Braudel plantean en su análisis histórico, o sea, tiene que haber toda una reflexión del complejo social nacional, el complejo de los diseños con ese complejo internacional y ese complejo de los diseños internacionales. Y que hay diferentes momentos, como dice Braudel, que están planteándose en el caso de los eventos deportivos y la relación con el diseño. Pero es muy claro que ese modelo va a la baja. Mientras en los 68 era de una riqueza impresionante, en el 70 fue muy pobre, 2 años después tan solo, en el 75 no podemos decir que haya sido pobre, no, nos cayó, lo agarramos de palomazo, pero el 86 verdaderamente es triste. Si el 70 fue triste, en el 86 no había ni siquiera brasileñas ni brasileños simpáticos que bailaran samba. O sea, fue terrible. Ya, los horrorosos 80 en ese sentido están planteando que el diseño también está. Digo, más allá de la inversión, lo que implicaba, los retos internacionales, en fin. Creo que esto es fundamental para poder hacer un análisis histórico de los objetos en cualquier evento o en cualquier momento o en cualquier cotidianidad. O sea, es importante ver al diseño como un producto social, cultural. El diseño es cultura. Minutos. Regresamos en 15, chicos.